Ok, pues buenos días y en esta ocasión vamos a comenzar ya en la página 141, donde lo primero que vamos a abordar es la intuición de la verdad integral, ¿no? Este sería, digamos, como el punto central en el cual nosotros nos vamos a comenzar a enfocar, la intuición de la verdad integral. Más o menos a la mitad de este primer párrafo, de este punto 1, dice el texto: en el dominio del conocimiento abstracto, o sea, para el pensamiento teórico, la verdad buscada es la certeza. Pero se trata de encontrar la certeza precisamente de la verdad. Entonces, lo que vemos es que cuando nosotros tratamos de alcanzar una certeza, debemos de tomar en cuenta lo siguiente, porque a veces es como un poco fácil incurrir en algunas equivocaciones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una certeza, nos estamos dirigiendo precisamente no a una especie de autocomplacencia racional. Por ejemplo, la certeza que podría venir de una especie de adecuación entre lo que queremos pensar y lo pensado mismo. O sea, suponemos que a veces la certeza no es más que la aplicación del propio intelecto. Entonces pareciera que el intelecto alcanza la certeza con su propia autosatisfacción, ¿no? Con los resultados intelectuales obtenidos. Pero aquí no se trata de esto. O sea, se trata de reconocer que la certeza racional, o sea, la intuición de la verdad integral, esta certeza racional, ante todo, consiste en una manifestación de la verdad. O sea, no es producto de la razón. Lo cual ya nos da algunas pistas bastante interesantes al respecto. Por ejemplo, el reconocer que la verdad no es un producto que la misma razón elabora. La verdad no es, digamos, un producto que la razón es capaz de elaborar y de darse a sí misma. La verdad es una realidad objetiva. Y por ello es que, en efecto, la verdad lo que va a hacer es manifestarse a la razón. Y esto es lo que nos daría una certeza racional, por así decirlo, objetiva. De hecho, va a decir Florensky algo muy importante. La razón solo es posible por medio de la verdad. Entonces, ¿qué significa? Que no es al revés, no es que la verdad solo sea posible a través de la razón. Por ejemplo, a través de este auge, ¿no?, racionalista que ya se venía fraguando desde el siglo XVII, pero que al parecer con la Ilustración y con Kant en el siglo XVIII va a alcanzar precisamente su culmen máximo. O sea, esta idea falsa de que es la razón la que produce la verdad, ¿no?, a través de los esfuerzos racionales o intelectivos que se llevan a cabo. Pavel Florensky nos recuerda que es justo al revés. Es la verdad justamente la que hace posible la razón. O sea, la razón necesita de la verdad para poder adquirir, digamos, su verdadera altura. En este sentido, su verdadera dimensión auténtica. Por ello, lo que vemos es que en la 142, al iniciar la primera cita, dice Pavel Florensky: la certeza me certifica que la verdad, si la alcanzo, es realmente lo que yo buscaba. Pero, ¿qué buscaba? ¿Qué es lo que yo entendía bajo la palabra verdad? En cualquier caso, algo tan pleno que contenga todo en sí mismo. Por lo tanto, su nombre expresa solamente por convención, en parte de un modo simbólico. Dice, un filósofo define la verdad como el ser omniuno, pero entonces el término verdad no abarca su propio contenido. Entonces, lo que vemos es que, en efecto, esta manifestación de la verdad implica que la razón es iluminada por esta luz de la cual, que nos aporta el resplandor mismo de la verdad. Y aquí es donde nosotros deberíamos también de hacer una pequeña distinción a partir del gran John Henry Newman. Newman escribe una obra extraordinaria que se llama Gramática del asentimiento religioso. Y lo que Newman establece es que, en efecto, para empezar, nosotros deberíamos definir o distinguir más bien claramente entre lo nominal y lo real. Para Newman, lo nominal tiene que ver con aquellas conceptualizaciones que son necesarias, pero que nosotros mismos somos capaces de elaborar para tratar de captar, vamos a decirlo así,
nuestra certeza racional. O sea, lo nominal tendría que ver con todas aquellas nominaciones o conceptos que nosotros establecemos para tratar de entrar en contacto con la realidad. Pero Newman dice que esto no necesariamente agota lo real. Lo real tiene que ver con aquello que supera mis propias conceptualizaciones. O sea, lo real es algo objetivo, mientras que lo nominal sería algo subjetivo. Esto significa que si, por ejemplo, yo digo que si Dios es trino y uno, y lo digo nominalmente a la manera de un concepto, no significa que lo estoy diciendo todo. Significa que solo estoy siendo capaz de nombrar algo al respecto, pero esta realidad no se reduce a mis propias nociones. O sea, las nociones serían en este sentido todos los productos subjetivos que el ser humano establece a través de su capacidad racional. Ahí establecemos nociones. En cambio, va a decir Newman, cuando nosotros ahora dirigimos la atención hacia lo real, vemos que lo real, uno, no es producto de la razón. 2. Tampoco es alcanzable por los propios medios racionales. Y 3. Lo real es algo objetivo, que la razón misma necesita recibir para ser en este sentido iluminada y por lo tanto también engrandecida. Entonces, podríamos decir que para Pavel Florensky, teniendo en cuenta esta ayuda de Newman, la certeza racional es precisamente nuestro auténtico asentimiento. Asentimos a algo cuya realidad nos sobrepasa. Por eso, por ejemplo, para Newman era tan importante, como lo hace ver en este texto extraordinario además, que la cuestión de la fe no es una cuestión nominal. No tiene que ver con lo que yo, digamos, pienso al respecto. Tiene que ver con lo que aquello me hace vivir a mí, la manera en la cual repercute en mi propia vida. Y a esto es a lo que Newman, en efecto, le llama asentimiento. Dicho de otra manera, tal parece que hoy tendemos a confundir de manera bastante ingenua el ámbito discursivo, o sea, las palabras, con las cosas que mencionan estas palabras. Y entonces llegamos a suponer que, por ejemplo, el lenguaje es el único medio a través del cual nosotros expresamos la realidad. Entonces, lo que decimos, en este sentido, representa a la realidad misma. Y Newman, lo mismo que Florensky, van a insistir que esto no es así. Que lo que nosotros decimos, en efecto, solo menciona algo, algún aspecto de la realidad, pero no abarca este concepto a toda esta realidad compleja que tratamos nosotros de mencionar, sobre todo tratándose de algo tan fundamental como la verdad. De tal manera que entonces, al iniciar el otro párrafo, dice el texto, es decir, al principio de la investigación solo tenemos una definición nominal de la verdad. O sea, tal parece que nosotros queremos dirigirnos precisamente a una noción. Tenemos una cierta noción, ¿no? Tenemos un concepto que vamos a tratar en este sentido de clarificar o que vamos a tratar en este sentido de esclarecer. Pero en realidad no significa que con esta definición nominal el contenido perseguido haya sido ya encontrado y además sellado por la certeza. ¿Qué es lo que les decía? La certeza solamente se da ante algo que no ha sido producido por mi propia razón. Esta es la verdadera certeza. Por ejemplo, yo puedo tener nominalmente una cierta tranquilidad hacia el modo en el cual yo voy esclareciendo las definiciones que utilizo. O sea, al momento, por ejemplo, de ir definiendo cada vez con mayor precisión, incluso con mayor claridad, los conceptos. Pero esto no me va a hacer alcanzar una certeza. La certeza solo puede venir de un encuentro con algo que no soy yo. Y esta noción de encuentro, en efecto, se ve de manera muy palpable en el caso de la verdad. Porque solo algo objetivo es lo que a nosotros nos puede dar una auténtica certeza. O sea, la razón, por así decirlo, aislada, la razón por sí misma, no puede alcanzar el nivel de la auténtica certeza racional. Nosotros solo poseeremos esta certeza ante algo y sobre todo ante alguien
que rebasa mis propias limitaciones racionales. O sea, podríamos decir la verdad que en efecto se manifiesta la razón como una totalidad fundamental que la ilumina y en ese sentido la engrandece. Entonces, por eso es que para Florensky es tan fundamental que nosotros no perdamos de vista algo de hecho tan elemental. Por ejemplo, la búsqueda de la verdad. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué significa decir búsqueda de la verdad? Primera, que estamos buscando algo que no poseemos y que el medio, en este sentido, a través del cual lo queremos hacer es a través de la razón. Pero si lo estamos buscando es porque carecemos de ello. Y la razón solamente se va a encaminar a tratar, por así decirlo, de facilitar precisamente este encuentro, es decir, esta manifestación. Lo que vemos es que, por ejemplo, en este sentido, la búsqueda de la verdad para Florensky se va a convertir en uno de los ejes fundamentales de su propia reflexión. En el otro párrafo, a partir del segundo renglón, dice el libro: la primera crisis de su juventud se resolvió en la intuición de la verdad universalmente humana, que contiene en sí la vida de todos los hombres de todos los tiempos. Entonces, lo que vemos es que la verdad no es lo que yo pienso. Y esto, por ejemplo, en su crisis juvenil, precisamente para Florensky, quedó de manera muy clara, ¿no? La verdad es esta universalidad humana que contiene a todos los hombres de todos los tiempos. De tal manera que, por ejemplo, ante las dificultades que Florensky tenía para tratar de entender qué pasaba con todos aquellos hombres desaparecidos, por así decirlo, encuentra que en realidad han sido integrados en una verdad infinitamente mayor de lo que él mismo puede pensar. Entonces, aquí ya también podemos detectar otro aspecto fundamental. Solo se puede reconocer la verdad y aceptarla, no producirla. La verdad no se produce, la verdad se reconoce y por lo tanto se acepta. Dicho de otra manera, solo cuando nuestra razón acepta sus propias limitaciones, entonces la verdad aparece ya como una cuestión de hecho bastante sencilla de poder asumir. Aquí la dificultad estriba en que nosotros precisamente hemos llegado a pensar de manera errónea que la búsqueda de la verdad depende de la aplicación intelectual de nuestra propia capacidad racional. O sea, hoy pensamos que buscar la verdad es producir la verdad, construir la verdad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través precisamente de toda nuestra capacidad lógica y en ese sentido discursiva para obtener una coherencia que a la razón le resulte autocomplaciente. O sea, no podemos identificar certeza racional con la autocomplacencia racional. Una cosa es sentirse complacido por los logros alcanzados racionalmente y otra cosa es sentirse en este sentido incluso turbado por esta manifestación de la verdad que muestra a la razón que ella no lo es absolutamente todo. Ahora, esta intuición en efecto será la base de todo el esfuerzo intelectual de Florensky, que reflejará en su propio recorrido las vías de la filosofía religiosa rusa. Una, se trata de la verdad intuición, o sea, de la verdad viviente, de la verdad personal, de la verdad como omniunidad. Entonces, la verdad es una unitotalidad. Y si es la verdad una totalidad, unitotalidad, no puede quedar reducida o limitada al mero ámbito racional en el cual también se busca encontrar. Entonces, al iniciar la 143, ahí mismo dice: como verdad que abraza a todos los hombres en todos los tiempos y en todos los espacios, la intuición de sus rasgos fundamentales ha debido dejar una impronta refleja en las lenguas. Por eso, Florensky, para tomar previamente conciencia de lo que busca, ofrece un estudio etimológico en el que se muestran los aspectos de la noción de verdad, por ahora tan solo nominal, pero con toda la riqueza de lo prereflexivo que han sido acentuados por los diversos pueblos. O sea, lo que finalmente también va a detectar Florensky es que la verdad también se ha conservado o se ha expresado a través de las lenguas, o sea, a través de la manera
en la que estos nombres nos transmiten contenidos sustanciales, ¿no? Por así decirlo, reflejos vivientes de esta misma unitotalidad. De ahí pues que entonces esta utilización profusa de la etimología no es en él el fruto de un prurito de erudición, sino que depende internamente de su concepción simbólica del lenguaje y dentro de ella de la palabra como una realidad mística. Entonces, aquí lo que vemos es que en efecto la verdad no es para nada un concepto, que es lo que veremos más adelante, a lo que se enfrentará precisamente Florensky cuando aborde, por ejemplo, los principios lógicos de identidad, que se consideran, digamos, los principios fundamentales de la racionalidad humana. Por ejemplo, A es igual a A, como si eso lo dijera absolutamente todo. Y de ahí se derivarían los otros, ¿no? Si A no es A, es A, principio de identidad, y entonces A no puede ser no A, o sea, el principio de no contradicción, ¿no? O sea, reducirlo todo finalmente a una mera noción, en este sentido a un mero concepto. Entonces, para Florensky, la palabra es una palabra que expresa una realidad mística. ¿Qué podríamos entender aquí cuando Florensky se refiere a una realidad mística? Que la palabra no se agota en lo que dice, sino que en realidad la palabra nos muestra más de lo que nos está diciendo en sí. En este sentido, por eso les decía que Florensky permanece fiel a su concepción simbólica de toda la realidad misma. O sea, el lenguaje no lo dice absolutamente todo. Yo ya en algún momento les comenté que esta intuición, aunque expresada de manera un tanto distinta, ya estaba dada, por ejemplo, en Ludwig Wittgenstein, ¿no? Wittgenstein siempre tuvo esta como conciencia clara de la diferencia que hay entre mostrar y decir. Entonces decía, lo que no se puede decir se puede mostrar, pero lo que se muestra no se puede decir. Podríamos decirlo de esta forma, que entonces para Wittgenstein también la palabra posee una realidad mística. Y para Wittgenstein la mística es lo indecible, aquello que no puede ser captado por las estructuras lógicas de nuestro propio lenguaje, pero no por ello las niega. Para Wittgenstein simplemente también el mundo está dividido, o está más bien no dividido, conformado por dos ámbitos bastante fundamentales, pero que no coinciden entre sí: el ámbito del lenguaje, el ámbito discursivo y el ámbito de las realidades concretas que el lenguaje es incapaz de poder expresar. O sea, hay cosas que se dicen, pero hay cosas que no se pueden decir, pero sí mostrar. Y en este sentido podríamos decir vivir. Para Wittgenstein está claro que lenguaje y vida conforman el mundo, y que no todo en este sentido se reduce al lenguaje, al menos como venía siendo la aspiración fundamental de esta excesiva tendencia lingüística, ¿no? Desde finales del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX con el desarrollo de la llamada filosofía del lenguaje, especialmente por los anglosajones, los cuales consideraban que todo depende del lenguaje. Entonces, que si el lenguaje cambia, la realidad misma cambia. Entonces, lo que vemos aquí en este sentido es que, en efecto, ¿no? Lo dice en la 143, en más o menos unos 4 renglones antes de que acabe este párrafo, que la etimología no le sirve de argumentación científica en sentido estricto, sino que es utilizada como símbolo sui generis para captar la vida interior, el alma que la palabra creación continua revela y comunica en su forma externa. Entonces, lo que vemos es que esta unitotalidad, en efecto, se va a manifestar como palabra, como nombre. Pero esta palabra tiene una forma externa e interna. La forma externa de la palabra, del nombre, nosotros podríamos decir del concepto de verdad, tiene en efecto una dimensión externa que nosotros identificamos con el lenguaje, ¿no? La misma palabra verdad, pero la dimensión interna de la palabra nos lleva a su alma. O sea, a esta dimensión indecible que en efecto la palabra no puede decir, pero, como dijera Ludwig Wittgenstein, sí mostrar.
Y aquí es donde empezamos a entender una dimensión bastante amplia de esta misma realidad. De ahí pues que incluso los positivistas lógicos que querían afiliarse al pensamiento de Wittgenstein tuvieran muchas dificultades con esta cuestión de lo indecible, porque para ellos todo dependía, digamos, del afinamiento del lenguaje. Dicho de otra manera, para los positivistas lógicos, a diferencia de Ludwig Wittgenstein, la metafísica no tenía cabida dentro de una concepción adecuada del mundo. Todo era ciencia. Y uno de los aspectos que en efecto Wittgenstein va a defender a lo largo de todo su itinerario, tanto intelectual como vital, es que sí existe una dimensión metafísica que el lenguaje en efecto es incapaz de describir, incapaz de transmitir, al menos como lenguaje, pero que sí puede mostrarlo a través de aquello que en efecto a nosotros mismos nos resulta en este sentido indecible. Por ello, en la nota 78 de esta misma página dice Florensky: para evitar malentendidos, no sería inútil recordar que el verdadero objeto de nuestras consideraciones es la vida interior y no la lingüística. Entonces, lo que nos está mencionando precisamente Florensky es que esta palabra, en estas dos dimensiones, es símbolo, ¿no? Unidad de dos mundos fundamentales que nos dirigen tanto a una dimensión externa, el ámbito discursivo en el cual nosotros intercambiamos palabras y captamos, vamos a decirlo así, el significado, ¿no?, mismo de la palabra, pero por otro lado también esta palabra incluye su dimensión interna o alma que nos remite a una dimensión no lingüística, por así decirlo, a una dimensión espiritual. Entonces podríamos decir, el lenguaje, la palabra como lenguaje, en efecto nos lleva al ámbito del significado o precisión lingüística, ¿no? Precisamos los significados de una palabra, pero la dimensión interna de esta palabra nos lleva más bien al sentido profundo de esta palabra. O sea, aquello que no se puede decir, pero que la misma palabra nos transmite por otro medio diferente, por un medio expresivo que no puede ser precisamente articulado en términos lingüísticos. Y por ello es que en efecto estaríamos nosotros ante la contemplación fundamental de un símbolo. Dicho de otra forma, Florensky, en este sentido también muy afín a Wittgenstein, considerará que el lenguaje en general tiene un ámbito material, discursivo, ¿no?, sensorial, escuchamos, definimos, pero también posee una dimensión espiritual. Y esta dimensión espiritual es ante todo la que en efecto le interesa más a Florensky, y no las precisiones lingüísticas que pierden de vista esta otra dimensión interna, ¿no?, o espiritual del mismo lenguaje. Dos renglones abajo dice: la lengua es no una cosa inerte, ergon, sino una actividad siempre viva, o sea, energía. Entonces, este símbolo es una actividad siempre viva. Y en este sentido es energía y no ergon. Ergon como algo ya definitivo y establecido. Dice: la palabra es una creación continua y tal es su esencia. Por consiguiente, la palabra es lo que el creador de la lengua le hace ser, sea el poeta o el filósofo. La forma exterior de la palabra, a saber, su fonema, al mismo tiempo que su morfema, o sea, la pronunciación, y también la audición que nosotros percibimos, existe para y a causa de su alma, el sema. Fuera de este no se da palabra, no hay más que un proceso físico. El sema no tiene en cuenta su forma más que en cierta medida. Está lejos de ser su esclavo. Entonces, lo que vemos es que en efecto, para Florensky, el lenguaje nos transmite más de lo que dice. Y esta también es una de las intuiciones fundamentales, vuelvo a insistir, de Wittgenstein. Las palabras expresan más de lo que pueden decir.
¿Qué significa esto? Que no nos podemos limitar a la mera dimensión física de la palabra, o sea, al establecimiento, por ejemplo, de un determinado significado, como si el lenguaje solamente fuera una articulación física de fonema y morfema y dejáramos de lado el sema, la semántica, o sea, el significado profundo que en efecto estas palabras nos transmiten. Dicho de otra manera quizá, para Florensky, entonces, está claro que en efecto hay un ámbito lingüístico, pero también hay un ámbito extralingüístico, o lo que vendría a ser lo mismo. La razón posee una dimensión lingüística, posee una dimensión externa, pero también la razón está llamada a crecer en una dimensión interna, es decir, en una dimensión espiritual. De tal forma que entonces para Florensky el lenguaje no es una concatenación estéril, ya de definiciones rígidas. El lenguaje está más bien vinculado a la creatividad continua de los hombres que están vivos. Por ello no es casual también que Wittgenstein, ya más maduro, ya el Wittgenstein, por ejemplo, de los cuadernos azul y marrón, o ya de las investigaciones filosóficas sobre todo, va a establecer una conjunción bastante extraordinaria, bastante fecunda entre juegos de lenguaje y formas de vida. ¿Qué quiere decir? Que entonces para el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, que ya lo empieza a intuir desde los llamados cuadernos azul y marrón, se da cuenta de que el lenguaje no solamente se reduce a una mera articulación física, o sea, al fonema y al morfema, ¿no? A la pronunciación y a la elaboración conceptual, sino que en efecto está ante todo vinculada, está ante todo articulada o vinculada con algo distinto a lo lingüístico que, en efecto, en este sentido, nos conduce a las formas de vida. Entonces, para Wittgenstein, lo mismo en este sentido que para Florensky, lo que nosotros llamamos lenguaje es una actividad siempre viva que involucra palabras y vivencias. Y en realidad lo que nosotros queremos hacer es muy sencillo. Tratamos de decir lo que antes vivimos. Nos ayuda a profundizar en el misterio. Exacto, o sea, las palabras en este sentido no son fines, son medios. El lenguaje es un medio a través del cual estamos llamados a profundizar, en efecto, de manera continua, de manera cada vez más precisa, en el misterio profundo de la vida. Entonces, esta actividad siempre viva involucra, en efecto, como energía, lenguaje, pero también vivencias. Y de hecho, entonces, el lenguaje aparece como lo que es un medio fundamental para tratar de expresar, transmitir, comunicar y compartir las vivencias fundamentales que previamente nosotros hemos adquirido. Por eso es que para Florensky queda claro que no es consecuente suponer que el lenguaje agota la posibilidad viviente de la cual él mismo ha surgido, o de la cual él mismo en efecto ha, en este sentido, brotado. Entonces, por mencionarlo así, al ir a contracorriente de las tendencias dominantes del siglo XX, Florensky lo que nos está recordando es algo fundamental. El lenguaje no lo es todo. El lenguaje no lo abarca todo, ni es capaz de decirlo todo, ni tiene las posibilidades de expresarlo todo. Porque el lenguaje mismo brota de una raíz sustancial que es la vida, ¿no? Esta vida fundamental que involucra un esfuerzo continuo de clarificación. Y ahí es cuando, en efecto, nosotros emplearemos el lenguaje. Por ello, no es casual que también Wittgenstein, ya en las investigaciones filosóficas, hable del lenguaje como de herramientas. Herramientas con las cuales nosotros intentamos llevar a cabo diversas funciones, y no solo una. O sea, no perder de vista que un lenguaje siempre va acompañado de una determinada forma de vida. El decir y el mostrar, lo que para Wittgenstein en el Tractatus era decir y mostrar, ahora en las investigaciones es juegos de lenguaje y formas de vida. Por eso ya incluso Wittgenstein ni siquiera aceptará la existencia de un lenguaje estático, rígido, lógico. Ahora le va a devolver al lenguaje su plasticidad fundamental. Entonces, lo que en Wittgenstein aparece como plasticidad,
En Florensky aparece justo como creatividad. El lenguaje es plasticidad. El lenguaje es lo suficientemente plástico y dinámico como para tratar de mantenerse fiel a las experiencias primordiales que se han recibido a través de estas vivencias. Por eso es que para Wittgenstein, lo mismo que para Florensky, solo necesitamos, más para Florensky sobre todo en este caso, encontrar la expresión adecuada y no la imposición verbal. Entonces, lo que nosotros en efecto estamos tratando de realizar es encontrar a través de las palabras la expresión adecuada de esta realidad viviente que en efecto experimentamos, pero que muchas veces no encontramos el término preciso, o al menos el término más adecuado, el término más cercano o más fiel incluso al alma misma de la palabra, o sea, a su dimensión externa. ¿Sí? ¿Vamos? Y esto creo que es bastante obvio, incluso dentro de nuestras experiencias más comunes, ¿no? Hay situaciones que hemos experimentado y que definitivamente no tenemos la palabra, ¿no? Ahí sentimos la insuficiencia del lenguaje. Entonces, esto es también una de las convicciones profundas para captar la certeza racional, la insuficiencia del lenguaje. O sea, el lenguaje no es omnipotente. El lenguaje no tiene, digamos, esta omnipotencia para poder decirlo absolutamente todo y además para decirlo de una manera absoluta. La unitotalidad, que es la verdad, no es esclava del lenguaje. No depende de la elaboración conceptual, tampoco, digamos, de la rigidez lógica de los conceptos y mucho menos de la imposición nominal de un cierto término. Justo lo que hace la verdad es hacer estallar por los aires nuestros moldes fijos que lingüísticamente nosotros hemos venido adquiriendo a lo largo del tiempo. Por ello no es casual que en efecto las palabras mismas se vayan ajustando o reajustando o precisando conforme la experiencia, en ese sentido, vivencia fundamental y asimilación de contenidos, nos permite ir precisando o ir tratando de captar, por ejemplo, la precisión más adecuada. Pensemos, y no es casual que en este sentido Florensky también lo tenga tan presente, en el caso de San Atanasio. Cuando San Atanasio, por ejemplo, hablaba de la Trinidad y sobre todo de la realidad divina del Hijo, alcanzó una expresión fundamental que era ciertamente complicada: homoousios. Hoy nosotros lo mencionamos como consustanciar al Padre y nos parece una cosa en realidad muy sencilla, pero simplemente la adquisición de este término exigió no solo de San Atanasio, sino de sus predecesores fieles a la ortodoxia, que ya explicamos qué es la ortodoxia en su momento, en efecto, una continuidad y una fidelidad fundamental. Entonces, debemos, a su vez, de distinguir claramente dos cosas distintas. Primera, una especie de obsesividad lingüística y otra, una auténtica fidelidad al alma de la palabra. Entonces, lo que nos está mencionando en ese sentido Florensky no es más que una profunda coherencia teológica. Lo primero es lo invisible y después lo visible. Y lo visible, en este sentido, no puede ser infiel a esta realidad primigenia o invisible. Lo vemos incluso desde el Génesis, que es el punto del cual parte Florensky, ¿no? En el principio creó Dios el cielo y la tierra, y el cielo representa toda esta realidad invisible. Y la tierra, lo visible, no puede perder de vista el llamado fundamental que tiene que realizar, o sea, este esfuerzo de fidelidad. Entonces, lo que nos está diciendo en este sentido Florensky es que el lenguaje debe de permanecer fiel incluso a sí mismo, es decir, a su dimensión simbólica. Y recordar que el lenguaje no se agota en la mera dimensión externa, sino que al contrario, el lenguaje debe de permanecer fiel en este sentido a las vivencias primordiales de las cuales él ha brotado. O sea, el significado va a quedar en ese sentido dirigido u orientado hacia el sentido primigenio en el cual la palabra, en efecto, se ha ido desarrollando. Por ello, podemos darnos cuenta que este proceder, como dice ya al inicio de la 144, que disecciona y sondea las palabras en busca del núcleo viviente que la palabra esconde,
aparece continuamente en los escritos del Padre Pavel cuando se trata de alcanzar las verdades más íntimas y más cargadas de experiencia espiritual y que son por lo tanto más difícilmente expresables. Entonces, aquí vemos también tres aspectos fundamentales. Esta unitotalidad que la verdad, digamos, también está, o dentro de la cual también se contempla la palabra, el nombre, el lenguaje en general, nos remite a tres aspectos primordiales. Un núcleo viviente. O sea, el lenguaje, por extraño que nos suene ahora, no es una realidad meramente lingüística, sino que el lenguaje está vinculado precisamente a formas de vida, es decir, a un núcleo primigenio donde el lenguaje, ahí la tarea que emprenderá después es tratar de alcanzar la expresión más adecuada, la expresión más precisa. Y dos, este núcleo viviente que se da en la palabra, en el nombre, también nos lleva a darnos cuenta de las dimensiones más íntimas. Y estas dimensiones más íntimas también a su vez nos va a remitir a lo más difícil de expresar. Por ello, incluso Wittgenstein empezará a dar muchos ejemplos donde, en efecto, nos muestra la incapacidad del lenguaje para poder decirlo todo y poder, y digamos en ese sentido, ¿no?, asumir una especie de tutoría general sobre todo lo existente. Hay expresiones que, en efecto, Wittgenstein dice, ¿cuál sería el significado? Lo entendemos en base a una forma de vida. Recuerdo ahorita nada más alguno donde él menciona que en Italia, por ejemplo, hay una expresión que es con el dedo pulgar hacerlo así, ¿no? Como, dice, a ver, ¿cómo vas a definir en una palabra concreta el significado de esta expresión? Y no obstante, los demás lo entienden. Pero lo entienden porque a su vez comparten estas mismas formas de vida. ¿Qué quiere decir? Que en efecto hay digamos, aspectos sumamente difíciles de expresar y sobre todo tratándose de las dimensiones más íntimas. En ese sentido, tratándose de la dimensión espiritual de la propia existencia. Por ello entonces, lo que va a hacer a continuación Florensky es mostrar en este sentido una especie de reconstrucción etimológica para captar tanto el núcleo viviente, ¿no?, de esta palabra o de la verdad como palabra y dirigir la atención a estas dimensiones más íntimas y finalmente tratar de sacar a la luz lo que de hecho resulta más difícil de expresar. Por ello, para Florensky, uno de los aspectos que se deben de tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Primero, está al inicio de la 145. ¿Qué carácter habrá de tener la verdad racional para poder acoger en sí todas las exigencias del misterio de la verdad vivida y expresada por la palabra de los pueblos? Entonces, desde aquí ya nosotros vemos cómo ahora Florensky mismo va a interrogar al lenguaje. ¿Qué carácter deberá tener la verdad racional para acoger en sí todas las exigencias del misterio de la verdad vivida? O sea, para Florensky hay algo que es fundamental y que no podemos finalmente olvidar, y es que la vida misma es misterio, no es discurso, no es una invención enteramente discursiva. Nosotros de hecho provenimos ya del misterio, y este misterio, para empezar, es la vida misma. Esta vida misma que no podemos reducir, por ejemplo, a una mera definición simplificada. Por ejemplo, suponer que la vida coincide en todo caso con la dinámica o la mecánica biológica, ¿no?, de un organismo viviente, de un organismo vivo. Y que tampoco, por ejemplo, la podemos llevar a las profundidades psíquicas, ¿no?, del alma humana, sino que la vida es eso y mucho más. Y cuando nosotros queremos encontrar, por ejemplo, una definición precisa a determinadas realidades, ahí empezamos nuevamente a percibir justamente la insuficiencia de las palabras.
Por ello es que ahora Florensky va a empezar a hacer este estudio etimológico para tratar nuevamente de sacar a la luz la expresión viviente que contiene la misma palabra de verdad. O sea, la verdad como una palabra, como un término, como un nombre. Ante todo con aquello que nombramos. Y nos va a empezar a mostrar, en efecto, la riqueza fundamental que define a esta misma palabra. ¿Sí? Entonces, continuando lo que decía, para que hagamos justamente esta profundización en la verdad como nombre, o sea, en el nombre que nosotros empleamos para expresar esta realidad viviente, ¿no? Aparecerán sobre todo algunos perfiles fundamentales que Florensky asume. Y es entonces, vamos a hablar de la verdad, el nombre, ¿no? La verdad con el nombre que nosotros empleamos para hablar o referirnos a esta realidad viviente, a esta unitotalidad. Y el primero es en ruso, istina. Entonces lo vamos a poner aquí. 1. Istina. Istina, como dice la 145, ¿no? La verdad como ser viviente que permanece. De hecho, en efecto, como menciona el texto, la palabra rusa istina está emparentada lingüísticamente con el verbo ser, o sea, con est. Entonces, en primer lugar, como ruso, y al hablar de istina, se refiere precisamente a este ser viviente que permanece. ¿No? Estamos, en este caso, en la istina en ruso. La mención que se hace de este nombre en ruso apela a este ser viviente que permanece. Porque, según Florensky, al iniciar la otra cita, istina ha fijado en sí misma la noción de realidad absoluta. Istina es, lo que existe verdaderamente, por oposición a lo que es ilusorio, no real, no permanente. La lengua rusa remarca en la palabra istina el aspecto ontológico de esta idea. Entonces, lo que vemos es que el ser viviente que permanece es, en pocas palabras, lo real. En oposición, justamente, a lo que podría ser meramente aparente o ilusorio, ¿no? Cuando se habla de verdad en ruso y se emplea esta palabra istina y se refiere al ser viviente que permanece, en efecto se hace una referencia clara a lo real, que se opone a lo ilusorio. Entonces, cuando se habla de verdad, lo que se está diciendo es que esta verdad no engaña. Es un ser viviente que permanece y que por lo tanto, en este sentido, no defrauda. La mención en el nombre que se utiliza para la verdad en ruso, istina, lo que vemos es que se refiere a algo, una, permanente que no pasa. 2, es viviente y no en este sentido inerte. Y 3, se refiere al ser fundamental de lo real que no es ilusorio, ni pasajero, ni engañoso, ¿no? La verdad en este sentido en ruso, istina, ya refleja un aspecto fundamental de la verdad misma. Dice al iniciar el otro párrafo: para Florensky, esta noción se corresponde con el concepto escolástico de la verdad ontológica de las cosas mismas. Istina es todo aquello que es. Fíjense, la raíz del ser es, en sánscrito as, significaba respirar. Entonces, vemos que de aquí también Florensky va a hacer una pequeña derivación. Ahora, la derivación que remite a estas lenguas viene dos, bueno, lo vamos a poner así para no extraviarnos mucho, dos en as, sánscrito. Y en sánscrito, as se refiere a respirar. Y aquí también para nosotros, en efecto, hay como una relación inmediata entre la vida y la respiración. Tan es así que, por ejemplo, cuando a nosotros nos falta el aire, de inmediato entramos en una verdadera angustia. En latín, ¿no? La angustia, el angst, viene o se refería a esta experiencia viva de ser sofocado. ¿No? Entonces, lo que vemos es que en sánscrito, de donde él también va haciendo esta
esta búsqueda de las relaciones con as, si en es, en ruso, vemos del as, donde se ha derivado el ser, el respirar, entonces también el respirar va a estar vinculado a la vida y al ser. Ahora, la respiración es el signo principal y la esencia de la vida. Respirar, vivir, ser, se contienen en la raíz de la istina rusa. Entonces lo que vemos es que se trata de este ser viviente que permanece y que por lo tanto respira, vive y es. Entonces la verdad, en este sentido, menciona todo al ser mismo, ¿no? A este ser mismo que no es un ser abstracto, no es un ser meramente conceptual, sino que es un ser viviente y que además permanece, respira, está vivo. ¿Vamos bien? ¿Sí? Por eso dice, ser como existencia permanente, por oposición a las raíces del devenir. En latín, fui, en griego, fio. Así, en el sentido ruso de istina, la verdad es la existencia que permanece, el viviente, el ser vivo, el que respira. Es decir, que posee la condición esencial de la vida y de la existencia. Entonces, a este sentido, lo que podemos ver de esta manera es que, en efecto, ¿no?, a partir de estas raíces fundamentales que se están detectando, lo que aparece en este sentido es el viviente. Esta sería, digamos, en un primer momento, ¿no?, la referencia fundamental que establece el nombre que se emplea en ruso para mencionar la verdad, uistina. Y aquí ya podemos entonces empezar también a intuir otro aspecto fundamental. El viviente es Dios mismo. Dios es vida. Solo Dios es la vida. ¿Por qué? Porque nosotros sí pasamos. Dicho de otra manera, no pertenecemos, no permanecemos de manera indefinida. Y tampoco respiramos todo el tiempo. De hecho, al morir, en efecto, dejamos de respirar. Entonces, esta permanencia fundamental al ser al viviente, ¿no?, parece ser la base inmediata del nombre de la verdad. O sea, tal parece que entonces, de manera fundamental, cuando se habla en ese sentido de verdad, se hacía finalmente con la clara intención de remitirlo a este fundamento absoluto de todo lo existente, a Dios mismo. Porque Dios es la vida, Dios es el viviente que permanece, que es lo más real, que sí respira, está vivo, ¿no? Tiene, y nosotros ya lo sabemos, este aliento de vida. De tal forma que ya podemos darnos cuenta como Dios no es una idea, ni un concepto desvinculado de su propia realidad. Dice, a continuación, la verdad como ser viviente por excelencia. Esta es su noción en el pueblo ruso. Ahora, ¿quién es el ser viviente por excelencia? Solo Dios. Ninguno de nosotros tiene esta excelencia de la vida. No, solo Él. Dice, Florensky considera esta concepción de la verdad como el rasgo más original y peculiar de la filosofía rusa, que de hecho se va a definir de esta manera como ontologismo, ¿no? O sea, remitido a lo esencial, al ser. Entonces, el viviente es el ser mismo, la vida, la respiración ininterrumpida. Y como nosotros ya sabemos, incluso esta respiración que no solo permanece, sino que además da vida. Acuérdense, por ejemplo, en Génesis, cuando Dios crea al hombre, lo toma del barro, de la tierra, y le insufla, le sopla, ¿no? Le sopla como darle aliento de vida. Y esto solo lo puede hacer alguien que vive, alguien, el viviente, ¿no? Ser el único viviente. Este ser viviente que permanece, que es lo máximo real, la realidad de hecho única, que respira, ¿no?, que es y que vive. Ahora pasamos al griego. Del ruso, ahora Florensky pasará también al griego, aletheia. Ahora aparece la aletheia en griego. Y en pocas palabras, en efecto, aletheia
se aplicaba en griego a lo que es digno de consideración, de conmemoración. ¿Por qué? Porque para los griegos la única muerte real es el olvido, es ingresar a las aguas, ¿no?, funestas del letheo. Y aquí es donde está compuesto. Letheo se refiere al olvido. El a es un prefijo griego que significa ausencia o privación, o sea, sin. Literalmente, si nosotros tradujéramos aletheia, veríamos que quiere decir sin olvido, o sea, que se recuerde. ¿Pero qué se va a recordar? ¿Cualquier cosa? No, únicamente lo que es digno de conmemoración. Y aquí entra un aspecto central. La conmemoración no significa únicamente un recuerdo mecánico de algo pasado. La conmemoración involucra exaltar aquel contenido que en efecto se dio y que es digno de ser recordado y recomendado a todos los presentes, ¿no?, a todos aquellos de épocas posteriores. Si lo vemos, lo dice ahí mismo en la 146, en el cuarto renglón. Aletheia está constituida por el alfa privativa y la palabra del olvido, lethos. El olvido era para el espíritu griego una fuerza que disuelve en la memoria una parte de la realidad. O sea, es la fuerza del tiempo que todo lo devora. Entonces, aquí ya podemos como tener una cierta indicación más precisa, ¿no? Esta fuerza del tiempo que todo lo devora se opondría de manera directa a aquello que no sucumbe ante el tiempo. Nosotros le llamaríamos eternidad, ¿no? Dice, de este modo, dice Florensky, la verdad es para el griego aletheia, es decir, algo que puede permanecer sin ser arrastrado por el olvido, por la corriente letal del mundo sensible, algo que sobrepasa el tiempo, que se mantiene sin fluir, algo que guarda eternamente la memoria. Entonces, aquí también lo que vemos en este sentido es que aletheia, esto que es digno de conmemoración, nos indica a su vez lo que sobrepasa el tiempo. ¿No? Sobrevive a la fuerza letal del tiempo. Y que por lo tanto nos remite entonces en este sentido precisamente a la condición fundamental de la propia memoria, ¿no? Y además, la verdad es la eterna memoria de una cierta conciencia. Es un valor digno de una conmemoración perpetua y capaz de esta. Entonces lo que vemos es que en efecto la aletheia en griego, en pocas palabras, nos remite a la noción de perpetuidad. La perpetuidad es que se recuerde para siempre, que no se pierda, que no se extinga, que no se olvide, que no sea devorado por las aguas del tiempo, no por el olvido, sino que sea perpetuado, conservado. Y la manera de poder llevar a cabo precisamente esta conservación va a ser a través de la memoria. Por ello es que Florensky va a subrayar el parentesco de esta exigencia de la verdad como memoria eterna con la concepción que indica la palabra de Dios. La verdad del Señor subsiste por siempre. Hoy cita el Salmo 116, versículo 2. La verdad del Señor subsiste por siempre. Y es lo que vemos. Solo el Señor es lo que es digno de conmemoración porque sobrepasa el tiempo, porque el tiempo no le afecta para nada, lo sobrepasa y Él sí existe en una perpetuidad ininterrumpida. De tal manera que entonces, por eso, para los griegos, lo importante era no ser olvidado. De ahí pues que también desarrollaran, por ejemplo, algunas manifestaciones culturales que en efecto buscaban de alguna manera acercar a los pobres mortales a esta perpetuidad, por decir, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos, a diferencia de lo que hoy nosotros entendemos por esto, no tenían que ver precisamente con la cuestión enteramente competitiva. No, tenía un propósito fundamental: librarse
finalmente, del tiempo. ¿Cómo? A través de realizar hazañas extraordinarias que fueran dignas de ser perpetuadas en la memoria de los hombres. O sea, sobresalir, ¿no? Salir, vamos a decirlo así, o más bien sobrepasar la normalidad temporal de todos los mortales para que en efecto se alcanzara este índice de perpetuidad y por lo tanto de inmortalidad. Y de hecho, para los griegos, la única diferencia sustancial entre los dioses y los hombres es la inmortalidad. Los dioses no mueren, han sobrepasado el tiempo. Por ello se identifica con los dioses su carácter de aletheia, ¿no? Los dioses, por decirlo así, son aleteicos, ¿no? Están vinculados con esta verdad que sobrevive a la fuerza letal del tiempo. Entonces podríamos decir, ¿cuál era el anhelo profundo de los griegos en este sentido? Ser librados de esta fuerza que todo lo devora y que nosotros conocemos precisamente con el nombre de tiempo. Anhelar esta perpetuidad o inmortalidad que está vinculada profundamente con la divinidad. Solo los dioses son inmortales. Por eso, si uno checa la mitología de los griegos, verán que en efecto siempre se presentan figuras que son conmemoradas, ¿no?, a través de la narración de los poetas, ¿no? Y aparecerá un Aquiles o un Héctor, de tal que han hecho hazañas tan extraordinarias que han roto con la normalidad temporal de los hombres. Y por lo tanto han alcanzado incluso ya esta inmortalidad. Han pasado del tiempo, del cronos, han pasado en pocas palabras de la muerte a la vida. Porque la vida es la inmortalidad, es la divinidad. ¿Vamos? Y ahora aparece veritas, que está en latín. ¿Qué pasa con veritas? Veritas, la verdad como decisión jurídico-religiosa, consagración y objeto de respeto sagrado. Entonces, lo que vemos es que aquí la verdad aparece precisamente como una consagración religiosa. Veritas, en latín, es consagración religiosa. Respeto sagrado. ¿No? Incluso también como decisión jurídica. Ahorita vamos a entender por qué. Porque la palabra latina veritas proviene de la raíz var, que indica el dominio cultual. O sea, veritas viene de esta raíz var, que se refiere al ámbito cultual, ¿no? O sea, hay una referencia directa a la cuestión del culto. Vereor indica el temor sagrado, el respeto, la veneración, el tabú ante los objetos, lugares o personas sagradas. Verus, dice Florensky, significa propiamente protegido, establecido, en el sentido de aquello que es objeto de un tabú, de un voto o de una consagración. Entonces vemos que también esta decisión jurídica, ¿no?, que se desprende de aquí, también conlleva la noción fundamental de protección. Pero esta protección no es una protección civil en el sentido moderno del término, porque hoy suponemos que el que nos protege es el Estado. Él es, digamos, el que nos brinda esta protección que necesitamos. No, esta decisión jurídica que invita también finalmente al reconocimiento de una protección, quiere decir que depende de una consagración religiosa, un respeto a lo sagrado, un respeto sagrado que se dirige en último término también al ámbito de la divinidad, ¿no? Está en ese sentido también profundamente vinculada con la cuestión religiosa. Dice, posee también un matiz jurídico, por ejemplo, el veredictum, que viene de veritas. El veredictum, que tiene el sentido de una decisión religiosa y obligatoria tomada por las personas encargadas del culto,
porque el derecho de la antigüedad no era más que uno de los aspectos del culto. Entonces, veritas, en tanto consagración religiosa, respeto sagrado, decisión jurídica o protección, en efecto, ¿no?, está profundamente vinculada con la noción de culto, con el ámbito de lo cultual. Dice, si el radical var significaba originariamente hablar, dice Florensky, es en el sentido que le atribuía toda la antigüedad, o sea, el de la palabra profética y poderosa, consagración ritual u oración, capaz de hacer que su objeto inspire temor y veneración, y no solo de un modo jurídico y nominal, sino místico y real. Vereor, por tanto, significa se lleva a cabo sobre mí una práctica ritual, o bien la fuerza del voto se extiende sobre mí. Veritas proviene de esta raíz, era un término jurídico y solo tardíamente adquirió un sentido filosófico o teológico, relativo al ámbito del conocimiento. El término veritas, que tiene un origen jurídico-religioso y jurídico-moral, ha conservado siempre este matiz jurídico. O sea, una cuestión de iure, ¿no? De la palabra jurídico, de un derecho. Entonces, cuando se habla de verdad o se menciona la verdad en el nombre en latín, veritas, está profundamente vinculada con la cuestión del culto. Una decisión jurídica que en efecto involucra protección en base a la consagración religiosa o al respeto sagrado que se va adquiriendo dentro de este contexto precisamente cultual. De ahí, como nos mencionó también Florensky, por ejemplo, la palabra var significa, en este sentido, de hablar con autoridad ritual. Y por lo tanto, también inspiración de temor y de veneración. Aunque estaba, digamos, más vinculada con una cuestión jurídica, vemos que en latín, también en pocas palabras, esto se refiere a un orden divino. El culto remitido a un orden divino, que en efecto se expresa también en base a la ordenación jurídica o al ordenamiento más bien jurídico de la sociedad misma, como una cuestión que en efecto y conlleva ante todo a la noción de protección y por lo tanto a la exaltación de una dimensión distinta que está profundamente vinculada en efecto con el culto, con un orden divino. Y por último, también Florensky menciona ahora emet. Emet, que es en hebreo. ¿Qué pasa con emet? Aquí la verdad aparece como fidelidad, apoyo y seguridad de la promesa. Entonces tenemos en emet fidelidad, apoyo y seguridad en la promesa. O sea, sostén. En hebreo, cuando se habla de la verdad, se aplica el nombre emet. Emet, en este sentido, nos remite a la fidelidad, al apoyo y la seguridad en la promesa. No, o sea, no, se habla en ese sentido de un sostén. Por ejemplo, las columnas de un determinado templo antiguo que sostienen la carga más pesada, a eso se le decía emet. Ahí estaba la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad no defrauda, cumple finalmente su promesa. Por ejemplo, de una columna, lo que esperamos, o en este sentido distinto, lo que nos promete esta columna es que va a soportar todo el peso que se le coloca. No, de hecho aquí tenemos una arquitecta que nos puede ayudar bastante en esto, donde al menos donde yo sé, el peso fundamental de las construcciones antiguas está arriba. Por eso es tan importante primero la construcción o elaboración de los cimientos y después, digamos, el sostén, ¿no? Hoy le llaman, ¿cómo se llaman estas? Columnas, ¿no? Las columnas que en efecto van a distribuir y soportar el peso.
Entonces, este sostén también involucra que emet, cuando en hebreo se habla de la verdad, emet, se habla de que esta fidelidad, apoyo y seguridad en la promesa es porque soporta todas las cargas. Y por lo tanto, el único que soporta todas las cargas es Dios mismo. Dios es emet. Dios es, en este sentido, la verdad. No defrauda. No defrauda a nadie. Es un sostén absoluto para cualquier ser viviente. No defrauda en este sentido en la promesa de sostén. Dice ahí en la 47. En la concepción hebrea y semita se ha fijado otro aspecto de la noción de verdad. El aspecto histórico o teocrático, es decir, relativo a la historia de la salvación. Dice Florensky, para ellos la verdad ha sido siempre la palabra de Dios. No defrauda. Entonces lo que vemos es que este sostén, en el caso en hebreo, es la palabra de Dios. La naturaleza inmutable de esta promesa divina, su carácter seguro y cierto, es lo que la caracterizaba para los hebreos en su cualidad de verdad. O sea, la verdad es la seguridad. Entonces, palabra de Dios es seguridad, no defrauda, cumple. Cumple. Es algo en lo que yo me puedo apoyar y en este sentido, en efecto, seré sostenido sin ser jamás defraudado. Y el único que no defrauda en este sentido es Dios. Podríamos empezar ya a articular la intuición de la verdad integral, ¿no? El único que no defrauda es Dios, el viviente, cuyo respiro da aliento de vida y que en efecto esta vida es la inmortalidad que también espera para su criatura a través de un culto realizado cuya protección él mismo garantiza con toda fidelidad. ¿No? Por establecer ya, digamos, los hilos. Por eso dice a continuación, emet proviene de la raíz em, sostén, apoyo. El sentido del verbo aman va desplegándose en este sentido. Sostenerse, apoyarse, intransitivo estar apoyado, y de aquí ser fuerte, firme, presentar un apoyo seguro, y de aquí ser fiel. Amén. Vean de dónde viene. Significa que cuando yo digo amén, que viene de esta raíz, aman, lo que estoy diciendo es, no voy a defraudar, voy a ser fiel. Y esto es ya lo que se aplicaba dentro del propio hebreo. Y de hecho es el sentido profundo que, al menos en teoría, se debería de seguir conservando hasta estos tiempos. Cada vez que yo digo amén, derivando de esta raíz aman, lo que estoy diciendo es, voy a permanecer fiel, no voy a defraudar. O sea, mi palabra es firme. Como es firme la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Queda claro? Esto da como mucha luz, de verdad, para entender muchos aspectos que hoy en día hemos olvidado. Entonces, cuando yo digo amén, lo que estoy haciendo es apegarme fielmente a la misma palabra de Dios. Mi palabra, en este sentido, es firme, que en latín se traduce precisamente como fiat. Cuando María le responde al ángel, amén, en este sentido hebreo, y se ha traducido al latín por fiat, lo que está diciendo María es justo esto, ¿no? La muy santa Madre de Dios. Mi palabra es firme. Y mi palabra es firme porque tengo puesta toda mi seguridad, todo, ¿no? Toda mi vida está puesta y sostenida por Dios. Es decir, en ese sentido, por la palabra de Dios. Lo que Dios en ese sentido ha revelado. Entonces no es un sí, como este sí vacío de contenido que hoy en día nosotros empleamos, ¿no? Con esta ligereza verbal que nos caracteriza. Piensa, por ejemplo, cuando el peso de la palabra era tan fundamental en vinculación con la palabra de Dios, que incluso antiguamente bastaba con dar tu palabra para todo, ¿no? Lo único que necesitabas era tu palabra. Hoy te piden escrituras, firmas, ¿cómo se llama? Avales. En otras palabras, no tenemos palabras.
no tenemos palabra. Y por eso la gente no confía en nosotros. No, si yo iba a la Edad Media y de repente compraba algunos comestibles, bastaba con que dijera, te doy mi palabra de honor, que en un mes, por ejemplo, te liquido esta mercancía. Perfecto. Y entonces habían una especie como de pizarritas y anotaban mi nombre. Para que vean cómo hemos cambiado. ¿Por qué anotaban mi nombre? No para balconearme, como hoy lo pensamos, para decir que yo debía, o era un deudor, como hoy se maneja con el buro de crédito, ¿no? Estás fichado. No, se ponía porque yo sí cumplía. Era digno de ser admirado, reconocido, no al revés. Hoy en día de los que se anuncian son básicamente de los que se hacen anuncios y propaganda, son de los criminales, ¿no? Así es donde vivimos esta cacalandia, como decía Robert Musil en El hombre sin atributos, ¿no? No, antes se ponía ahí porque en efecto yo soy una persona confiable, de tal manera que si por ejemplo nuestro buen amigo Arturo vendía otra cosa y él me había visto anotado y yo llegaba y le daba mi palabra, Arturo me la daba, porque yo aparecía, era alguien respetable, tenía palabra, ¿no? Mi palabra en ese sentido es firme. Ahora, yo los invito que en estos tiempos contemporáneos se vayan a cualquier centro comercial, llenen un carrito y lleguen con la cajera y le digan, estimada doncella, le doy mi palabra de honor que en un mes le vengo a pagar. Lo más seguro es que vas a acabar en el bote y tal vez hasta con unos golpes. ¿Por qué? Porque hoy no tenemos esta firmeza. ¿Qué quiere decir? Que en síntesis tal parece que hoy no vivimos la verdad. Entonces vemos cómo, ahí mismo a continuación, la palabra emet, verdad, contiene estos sentidos: firmeza, constancia, de aquí la seguridad. Después viene la fe, o sea, fidelidad, fides, en latín, en virtud de la cual es que se es constante en sí mismo, guarda y cumple la promesa. Es la noción de Treue y Glaube en alemán. Cuando se habla en alemán de fe, Glaube, se está hablando de que en efecto uno cumple la promesa. Entonces, la relación de esta noción con la de honestidad, integridad de alma, es clara. Entonces, lo que vemos es que en efecto la palabra de Dios es integridad y por lo tanto no defrauda a nadie. Y nosotros estamos llamados a seguir los mismos pasos de esta integridad. De este modo, dice Florensky, para el judío la verdad es efectivamente palabra verdadera, fidelidad, promesa segura. Y solo la palabra de Dios es la palabra auténticamente firme. O sea, la verdad es la promesa invariable de Dios, asegurada por la fidelidad y la inmutabilidad del Señor. Entonces, aquí entendemos otra dimensión fundamental que nos transmite el hebreo. La verdad es el Señor, pero no es solamente el Señor que promete, es el Señor que cumple. Y que cumple de manera totalmente fiel, de manera extraordinaria, de manera, en ese sentido, sorprendente, en total fidelidad, con absoluta seguridad. Por ello, nosotros podemos, como lo entendía el hebreo, confiarnos plenamente a Dios mismo, porque Él no defrauda a nadie. Así pues, en la 148, ¿no?, después de este cuadro comparativo, dice el texto: la verdad, entonces, como ser viviente que permanece y que comunica la vida con su aliento, como memoria eterna de aquello que es valioso y digno, como palabra que vincula con el centro sagrado de la vida, como promesa firme y fidelidad eterna, como finalmente el fondo ontológico de lo que es universalmente humano. Solo esta verdad, más grande que la propia palabra que la expresa, dice Florensky, es algo tan pleno que contiene todo en sí misma. Ahora, se plantea una última y decisiva cuestión, la del sujeto viviente capaz de portar y manifestar una tal verdad. Un sujeto viviente. Porque sería también, digamos, de cierta manera cómodo suponer que, bueno, hablamos de Dios y listo. Pero ¿quién será este sujeto viviente que sea capaz de portar en sí mismo y manifestar una tal verdad? Y esto es lo que veremos la próxima ocasión. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Nada. Bueno,
Hasta aquí le vamos a dejar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.